En compañía de Un Mundo en Contexto. 3:31 minutos de la tarde, ya estamos de vuelta en compañía. Si usted es asiduo a portales de noticias o si usted consulta el feed de noticias de Twitter, usted podrá haber visto en estos últimos días un repunte en el número de noticias vinculadas a Siria y por supuesto al conflicto que tiene ya unos 7 años, ¿no? en este territorio. ¿Cómo empezó todo? ¿Dónde está el conflicto ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están involucrados en este conflicto y qué intereses tienen en él? Todo esto lo vamos a conversar con Álvaro Conde, especialista en relaciones internacionales y articulista de El Orden Mundial, quien está con nosotros vía Skype. Álvaro, bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. No, nosotros encantados de tenerte a ti para poder analizar un poco sobre este conflicto en Siria, que parece haber empezado por un tema bastante sencillo, ¿no? En el 2011. Sí, bueno, habría que ver el comienzo del conflicto en Siria dentro de lo que se conocieron como las primaveras árabes, que se deberían de calificar mejor como revueltas árabes, y fueron básicamente levantamientos populares que se dieron en distintos países de Oriente Medio y del norte de África, pero bueno, luego cada país pues tiene sus circunstancias especiales y no se podrían comparar todos entre sí, pero sí, el conflicto comienza en marzo de 2011. Concretamente en Siria, vamos. Así es. Y en esto se han involucrado varios grupos. Están, por supuesto, los rebeldes, están los yihadistas y está el Estado sirio que quiere tratar o ha estado tratando de recuperar el terreno perdido en todos estos años. Sí, bueno, la verdad que como he dicho ahora mismo, el conflicto comienza en marzo del 2011. Entonces esto hay que verlo un poco con perspectiva, ¿no? Porque ya... 2018, pues la situación es completamente distinta a la del comienzo. Los actores pues han ido variando. En el 2014 pues entra con fuerza el autodenominado Estado Islámico o Daesh o ISIS, como lo que queramos llamar, que llegó a ser probablemente el actor más importante y más fuerte durante del 2014 al 2016. Ahora pues la situación ha vuelto a cambiar y es el gobierno el que está más fuerte. Entonces, bueno, depende de en qué espacio temporal nos enfoquemos, pues vamos a ver diferentes actores con distintas agendas, unos más fuertes que otros, cada uno buscando sus intereses. Así es. Álvaro, te quería preguntar, tú hiciste un análisis bastante extenso en tu Twitter sobre el conflicto sirio y quería que le explicaras un poco a la gente cuál es el escenario actual. ¿Quién controla en este momento Siria? Muy bien, pues a día de hoy, digamos que en torno al 75% de lo que es el territorio está controlado por el gobierno. Esto incluye las ciudades más grandes que están en lo que es el eje importante de Siria, que va desde la costa hasta el sur, que incluye también el 80% de la población. Luego, en la orilla oriental del Éufrates, que divide Siria por el norte, está controlada por lo que se autodenominan las Fuerzas Democráticas Sirias, que son básicamente grupos de milicias kurdas que están apoyados por Estados Unidos. Y luego pues tienes dos bastiones, si se pueden llamar así, rebeldes. Uno en la frontera con Irak, que ahí está una de las bases más importantes de los Estados Unidos, y luego tienes la provincia de Idlib y algunos pequeños territorios de otras provincias que están controlados por una amalgama de grupos yihadistas, cada uno con sus intereses y tal. Pero la verdad que, por ejemplo, el Estado Islámico, que hace 2 o 3 años era, como he dicho antes, el actor más fuerte dentro de Siria, pues ahora mismo prácticamente ya no controla nada de territorio, salvo unos
pequeños asentamientos en la orilla del Éufrates. Esa es la situación actual, con básicamente dos actores, que son el gobierno y las milicias kurdas, a falta de que se resuelva el futuro de estos dos enclaves, por llamarlos así, rebeldes. Estamos conversando con Álvaro Condo, especialista en relaciones internacionales y articulista del orden mundial. Bueno, también es cierto que el Estado Islámico ha perdido músculo financiero en el mundo entero, por eso su actuación se ha visto reducida. Sí, bueno, el Estado Islámico no es, o sea, es más una idea, ¿no? Entonces esto es imposible vencerla. Lo que sí que se ha conseguido derrocar es por lo menos el califato, o lo que ellos denominaban el califato, que sí que es cierto que en el punto álgido de 2015 pues llegó a controlar pues casi la mitad del territorio sirio y muy buena parte del territorio de Irak. Sí que es cierto que esto ya no existe, o sea, ya el Estado Islámico ya no controla ningún núcleo de población grande, por lo tanto no se puede hablar de califato, ya que no hay ninguna población bajo su control y no tiene ningún dominio territorial, ni en Siria, ni en Irak, ni en otros países, aunque sí que es cierto que en otros países como Libia, Pakistán, Afganistán, Nigeria, Filipinas, que hemos estado viendo, pues sí que ahí está intentando extender sus tentáculos. Pero por lo menos al día de hoy lo que es en Siria y en Irak ya no controla prácticamente nada de territorio y se ha refugiado pues quizá en lo que se le da mejor, que es la insurgencia en pequeños grupos y un poco intentando volver a esa estructura de organización terrorista más de que de califato o que de incluso Estado, ¿no? Como ellos se autodenominan, Estado Islámico. Conversamos, como les comenté, con Álvaro Conde, especialista en relaciones internacionales y articulista del orden mundial. Álvaro, ya para terminar la entrevista, ¿hacia dónde va esto? ¿Va a haber negociación o está habiendo una negociación entre Estados Unidos y Rusia para intervenir? Bueno, pues el conflicto lleva ya mucho tiempo, 7 o 8 años casi. Entonces, sí que es cierto que la mayoría de los actores implicados, que recordemos que son muchos, ¿no? Desde Rusia y los Estados Unidos en el ambiente más global, a luego si lo miramos desde un punto de vista regional, pues tienes a Irán, a Arabia Saudí, Jordania, Israel, Turquía. Entonces, aunque estos actores digan que solo creen en una solución política, lo que es cierto es que ya se está implementando una solución militar, ¿no? Y es como ya hemos dicho antes, los grupos yihadistas y las diferentes organizaciones terroristas ya no controlan territorio, entonces ya son actores más o menos legítimos, como son el gobierno y las fuerzas democráticas sirias, que están apoyadas por los Estados Unidos, los que están negociando. Para esto pues está habiendo varios digamos programas que son, por una parte se ha intentado llevar la solución de la crisis siria por las Naciones Unidas a través de la conferencia de Ginebra, que lleva 2 o 3 años parada. Entonces a raíz de ahí surgieron las conversaciones de Astana, que están Irán, Turquía y Siria, y Rusia, claro. Entonces, pero bueno, sí que es cierto que, respondiendo más concretamente a tu pregunta, sí que es cierto que durante el último año, a medida que la dimensión militar del conflicto va perdiendo fuerza, está habiendo en paralelo un aumento de las relaciones diplomáticas, pues que se puede ver muy claro, como por ejemplo Israel está acudiendo a Rusia para que sea Rusia la que intente defender sus intereses. Los Estados Unidos también están negociando directamente con Rusia cuestiones muy importantes que involucran Siria, y uno de los ejemplos más claros de esto es que se demostró que tanto el conflicto en Siria como los intereses de Israel estaban en lo más alto de la agenda del encuentro entre Donald Trump y el presidente ruso
Putin. Entonces, sí que es cierto que lleva habiendo señales desde hace un tiempo de que sí que están existiendo negociaciones diplomáticas al más alto nivel entre los actores que más tienen que decir sobre este conflicto, que nos pueden hacer indicar que sí que existe alguna posibilidad de que haya una resolución diplomática. Habrá que ver cómo y cuándo y bajo qué circunstancias que puedan llevar por fin más o menos este conflicto a que acabe, ¿no? A que llegue a su fin. Así es. Álvaro, nosotros queríamos agradecerte por estos minutos para analizar el conflicto de Siria. ¿Dónde puede encontrar la gente más de tu trabajo y de tu análisis? Muy bien, pues yo, como bien has dicho, escribo en elordenmundial.com. Ahí sí que hay varios artículos que hablan sobre Siria y van a ir saliendo más. Y luego en mi Twitter, Álvaro_Conde94. Ahí también sí que escribo, o bueno, cuando puedo intento hacer hilos y bueno, la verdad que sí que es una buena fuente de información para mucha gente y sí que está yendo bien. Bueno, nada. Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos. Era Álvaro Conde, especialista en relaciones internacionales y articulista del Orden Mundial, hablando sobre el conflicto de Siria y cómo puede ir desarrollándose esto en el tiempo. Estamos cerca de acabar, pareciera que sí, habrá que esperar.